Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de formación relacionada con el empleo público, una estrategia e iniciativa liderada desde Sindecena para beneficiar a nuestros afiliados y potenciales afiliados que se encuentran participando en concursos del empleo público, específicamente SENA 4. Queremos darle la bienvenida a este proceso de formación el día de hoy. Hoy vamos a estar trabajando un componente esencial y de fotofinish, los aspectos puntuales y valoración de antecedentes en el concurso SENA 4. Algo que hemos trabajado de una manera exhaustiva de poder coger esos acuerdos y esos anexos técnicos, lograr hacer un análisis exhaustivo de los mismos y a través de este material y de este video poderles hacer de forma clara una retroalimentación de los aspectos puntuales que van a estar en esa valoración final, donde ya tendremos la posibilidad de conformar esa lista de elegibles y con esta valoración de antecedentes quedar en posición de mérito para poder acceder a ese cargo de carrera administrativa o ascender dentro de nuestra entidad o por una mala interpretación, de pronto quedar en esa lista de elegibles en la parte de abajo en posición de espera. Sin más preámbulos, entonces vamos a compartir la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. La hemos titulado la presentación Puntos que abren puertas, experiencias en la formación, suman para el mérito en el SENA. Una presentación que hemos desarrollado con un detenimiento tal en donde lo que hemos buscado es que pues se tenga una clara visión de los certificados de educación para el trabajo, educación informal, educación formal y demás, que son importantes en esa última proceso de valoración de antecedentes. Recordemos que esto viene ya integrado desde la fase de inscripción. Nosotros debemos, y es una recomendación en cualquier proceso, cargar en orden cronológico, desde la más reciente hasta la más antigua, todos los certificados que tengamos a disposición, clasificándolas en los tipos de educación que ya hemos hablado en otros procesos o en otros videos, como educación formal, educación informal o educación para el trabajo y desarrollo humano, o las experiencias también de forma organizada y de manera articulada. En esta dinámica es también importante entender que la educación informal que se va a tener en cuenta como valoración, esta educación informal, que son esos cursos inferiores a 160 horas que se desarrollan para poder cualificar mejor nuestras capacidades, van a ser válidos solo aquellos que sean efectuados en los últimos 10 años. Y adicionalmente, aquellos que tengan relación con las funciones del cargo. Esos 10 años van a ser contados hasta el fecha de cierre de las inscripciones. De igual forma, los anexos y el acuerdo establece que los cursos de educación informal deben de tener una duración mínima de 16 horas para poder ser válidos. Estos documentos, toda esa valoración de antecedentes, que son documentos de más del que yo he utilizado en el requisito mínimo, son prueba esencial en la valoración de antecedentes que pueden marcar la diferencia. ¿Y qué es básicamente esa prueba de valoración de antecedentes y a quiénes les aplica? Básicamente es una prueba que valora educación y experiencia acreditadas por el aspirante adicionales, por eso lo encontramos allí, adicionales. Si yo tuve como requisito mínimo la obligación de aportar una certificación de una especialización, esa ya no me sirve para valoración de antecedentes, porque yo la he agotado en esa vía inicial. Por eso es que cuando me efectúan la verificación de requisitos mínimos inicial, yo debo tener muy claramente definido qué me utilizaron o qué certificado me tuvieron en cuenta para poder entender qué me queda para poder efectuar la valoración de antecedentes en esa etapa final. ¿Por qué? Recordemos que acá son evaluadores, son seres humanos los que nos van a evaluar esto y pueden llegar a tener algunos criterios que, habría que decirlo, se articulan de una manera que pueden aplicar la normatividad de acuerdo a lo que ellos vean o consideren en este caso, pero no siempre a lo que más nos favorezca. La normatividad bajo el concepto de favorabilidad que está en una
sentencia de la Corte Constitucional nos habla que siempre en todos estos concursos de mérito se debe buscar la forma en la cual se le pueda brindar la mayor favorabilidad al aspirante a un concurso. Esto quiere decir que si yo en la etapa de verificación de requisitos mínimos tenía una especialización, pero también me dice que esa especialización puede ser equivalente a más experiencia, yo tengo muchos años de experiencia, pues lo que yo busco, oriento en la reclamación, si no fue tomada de esa manera, es que el evaluador coja esa experiencia de más y me la valide por el requisito mínimo de especialización, para que la especialización que tengo me quede en la valoración de antecedentes y me permita sumar los puntos extras finales que me permita quedar en esa posición meritoria. ¿A quién le aplica esta prueba? Pues básicamente ya sabemos que el concurso tiene una prueba funcional, que esa sí es de carácter eliminatoria. Los que hayan aprobado esta prueba de carácter eliminatoria, pues van a continuar el concurso y pueden pasar a la prueba funcional, que normalmente desarrollan de más de evaluación o tienen en cuenta en esta factores de evaluación en la valoración de antecedentes. Primero, educación o experiencia. Van a evaluar de educación lo que tenga uno de más de lo formal, de educación para el trabajo y desarrollo humano de más, y educación informal, según las condiciones del anexo técnico que tratamos de describirlas a continuación. Y de experiencia se valora además la experiencia laboral que yo aporte, la experiencia relacionada, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada. También en algunos casos aplica la experiencia docente. Esta etapa de valoración de antecedentes, recordemos, en el concurso SENA 4 hay más de 90 cargos profesionales que no requieren empleo, no requieren experiencia. En esa dinámica, esta prueba no aplica de valoración de antecedentes para estas personas. Recordemos algo muy importante, que de acuerdo, pues, ya sea por ingreso o ascenso, del 100%, de nuestro proceso como tal, de los puntos que vamos a obtener, el 20% para empleos que tienen experiencia a nivel asesor profesional técnico y asistencial va a ser el componente de valoración de antecedentes. Es decir, de toda mi puntuación, el 20% voy a sumar ahí en valoración de antecedentes. Y en el nivel instructor, como tiene la prueba comportamental, que tiene un grosso del 40%, va a ser solamente el 10% la valoración de antecedentes. Esos porcentajes los hemos estudiado en otros videos que los invitamos a que ustedes los vean, que son importantes para poder analizar y se encuentran en el video de lo que explicamos del concurso SENA 4. Por eso es importante que organicemos adecuadamente y hubiéramos cargado de forma adecuada o en los futuros procesos carguemos de forma adecuada esos certificados. Ahora sí, vamos a analizar los factores puntuables de valoración de antecedentes en el concurso SENA 4. Y acá vemos una tabla que a simple vista, pues, es lo que nos proporciona de otra forma los anexos técnicos. La primera columna, pues, viene dividido en 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que nos van a evaluar de más que experiencia y educación. Eso es lo que hemos dicho. Vamos a encontrar experiencia profesional relacionada, experiencia docente, experiencia profesional, experiencia relacionada, experiencia laboral, o sea, experiencia de más que yo tengo. ¿Me van a evaluar de más que? Educación formal, toda aquella que tenga ese vínculo con la parte del Ministerio de Educación Nacional, educación informal, que son los cursos inferiores a 160 horas, y las famosos educación para el trabajo y desarrollo humano, que se dividen en dos, como lo hemos visto, contenidos académicos y contenidos laborales. Ya vamos a encontrar los puntajes y ahí encontramos A, P y S y T y AS. ¿Qué significa cada uno? En la parte inferior lo vemos. El A quiere decir las puntuaciones que se le va a dar al nivel asesor, la P las puntuaciones al nivel profesional, la IS las puntuaciones al nivel instructor CENOVA, que acá tenemos en los acuerdos de anexos un instructor, una puntuación específica para el instructor CENOVA, y el instructor de las otras áreas temáticas tiene otra forma de evaluación. El técnico, que hay varios cargos técnicos en el SENA, y los cargos asistenciales en el SENA. ¿Qué significa eso?
los anexos y los técnicos de este concurso me dicen, bueno, en todos los ejercicios se le va a dar una puntuación hasta 100 puntos. Quiere decir, voy a colocar un ejemplo. Vámonos con la cuarta columna nivel instructor convencional. Que si yo aporto experiencia docente de más, me va a dar 20 puntos. La experiencia relacionada de más me da otros 20 puntos. La experiencia laboral de más me da 10 puntos. Mire que la experiencia laboral es la que yo haya adquirido en cualquier momento en la vida. Eso lo vimos ya. Entonces, me va a dar puntaje por eso. Acá no me estás pidiendo a nivel instructor experiencia docente, perdón, experiencia profesional, sino experiencia docente relacionada y laboral. Y me da también una puntuación por educación formal 20 puntos, educación informal 5 puntos. En todos los casos, niveles jerárquicos se da 5 puntos por la educación informal. Y por los EDTHs o educación para el desarrollo humano me da en contenido académico 5 y en contenidos laborales 20 puntos para el total de 100 puntos. Uno queda perdido, la verdad, ahí de cierta manera. ¿Por qué? Porque esto es la puntuación ahí, pero eso hay que llevarlo a tener una afectación por peso porcentual de la valoración de antecedentes en la puntuación total que llevo. ¿Qué significa eso? Que llevado a una escala diferente, nosotros desde la parte de interpretación de este ejercicio elaboramos la siguiente tabla. Y acá ya son sobre la escala de 100 puntos, que yo sería el máximo de puntuación que podría obtener una persona en un concurso. El máximo son 100 puntos, donde si vamos a hablar de un instructor va a tener unas pruebas comportamentales, unas pruebas funcionales, una prueba técnico-pedagógica de 40 puntos y una valoración de antecedentes de 10 puntos. Entonces, en esa dinámica uno diría, bueno, ahora sí, ¿cómo va a ser esas 100 puntos? En la etapa de valoración de antecedentes, dependiendo del cargo o nivel jerárquico, tenemos una afectación del 20 o 10%. Solamente los instructores tienen valoración de antecedentes del 10%. Llevémoslo a puntuación. Si yo tengo experiencia docente de más del requisito mínimo exigido, en el caso solamente instructor, que es la cuarta columna, me van a dar 2 puntos de más. Si tengo experiencia relacionada de más, que es la experiencia con las funciones del cargo que aparecen allí, con una sola función que se relacione a esa experiencia de más, voy a tener otros 2 puntos de más. Y la experiencia laboral en cualquier momento de la vida, tengo un punto. Ahora, analicemos lo siguiente, el componente de educación. Para el mismo rol de instructor, la educación formal tiene 2 puntos de más. Es decir, 2 puntos de más me los marca ¿qué? Lo vamos a ver ahorita. De más que yo tenga una especialización tecnológica, de más que yo tenga algunos semestres cursados o demás, que es la educación directamente relacionada con el Ministerio de Educación Nacional, que la avala. La educación informal, 0,5 puntos. Y mire la importancia de los EDTH, la educación para el trabajo y desarrollo humano. Me da puntuación más en contenidos académicos y en contenidos laborales. Y acá tenemos esa tabla que me permite entender ya de forma clara por cada componente qué me va a dar o qué puntuación voy a obtener. Démonos cuenta por decir, en un técnico, que sería la quinta columna de esos roles o niveles jerárquicos, como un EDTH contenidos laborales, que son esas formaciones que se hacen en instituciones legalmente reconocidas, avaladas por secretarías de educación municipal o departamental, de contenido superior a una intensidad horaria donde el 50% sea de componente práctico y el otro 50% sea de componente teórico, va a tener 4 puntos. Muchas veces estos son punticos de más de los EDTH, que los hablamos en anteriores videos, nosotros los omitimos o no los tenemos. Pero esto muchas veces vale más que un doctorado, una especialización o una maestría. Y lo vamos a ver ya de la siguiente manera. Este es la forma de cómo nos van a puntuar la valoración de antecedentes. Es decir, de los 100 puntos en la totalidad que vamos a tener, lo máximo que podamos llegar a obtener en valoración de antecedentes son 20 puntos en el nivel asesor, 20 puntos en el nivel profesional, 10 puntos en el nivel instructor CENOVA, 10 puntos en el nivel instructor, 20 puntos en el nivel técnico o 20 puntos en el nivel
asistencial. Y cada uno se los distribuyen entre el componente de experiencia y educación. Pero eso todavía no me brinda a mí la claridad y cómo me califican mis certificados. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a la escala de valoración de antecedentes se ha identificado unos puntos para cada aspecto que llegan a ser acumulables según los anexos técnicos de la presente convocatoria. Y acá establecemos una matriz claramente identificada de lo que es los anexos. Primero, les traigo lo que es el anexo. El anexo me dice en el nivel profesional, por decir, que un doctorado me da, estamos hablando de los 100 puntos que ellos argumentan allí, que nos genera un poquito de discusión o un análisis más profundo, porque esos 100 puntos tienen que ir afectados por el porcentaje de peso porcentual de la valoración de antecedentes en la prueba. Entonces nos dice que un doctorado vale 11,9 puntos. El doctorado para nivel profesional, la maestría, la especialización, el profesional. Pero para mí todavía no es muy claro eso. La educación informal me dice que si yo tengo 160 horas o más, me da 5 puntos. Por eso es que yo no tengo que subir 2.000, 3.000 horas en esa clase de concursos que tenga de educación informal. Yo tengo 160 o más, con eso ya adquirí la máxima puntuación. Lo mismo le da al que tenga 160 horas que el mismo que tenga 5.000 horas cargadas allí de educación informal. Va a tener los mismos 5 puntos. ¿Dónde marca diferencia también? En la educación para el trabajo y desarrollo humano. En formación académica, si yo tengo un curso, me da 5 puntos. Si tengo 2 o más cursos, me da 10 puntos. Y en la educación para el trabajo y desarrollo humano, lo mismo. Si tengo un curso o más, desde el componente laboral me da 5 puntos. Pero llevémoslo ahora sí al ejercicio que hicimos nosotros de poder extraer esto en una matriz más interesante. Y miremoslo acá. El componente de educación, estamos hablando. Solamente educación. Acá máximo tendría yo en el nivel profesional 9 puntos. Ahorita vamos a ver que cuando yo sumo esos puntos allí, 45%, 45 puntos es el nivel de educación. Por eso, esos 45 puntos, si yo los llevo a factor porcentual, me están dando el 9% de la prueba total en nivel de profesional. Quiere decir, miren esto, si yo tengo otra profesión adicional a la que he acreditado, me da 1,58 puntos de más en el porcentaje acumulado. O sea, ya en el porcentaje final, si yo tengo esa profesión de más, súmele 1,58. Si tengo una especialización, súmele 0,72 puntos. Si tengo una maestría, 1,28 puntos. Y si tengo un doctorado, súmele 2,38 puntos. Nótese algo muy interesante. Una EDTH de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que tiene una intensidad superior a 160 horas, que fácilmente puede llegar a hacerse en un periodo de 2 o 3 meses, incluso en menos tiempo, porque hay institutos o instituciones que lo hacen en menos tiempo, me puede proporcionar a mí un punto que vale más que si yo tuviera una especialización profesional, que me demoro 2 años haciendo, que le puedo invertir 20 o 30 millones de pesos. Un ETH, le invierto 300.000 pesos de formación académica y me da más puntos que una especialización. Me está dando casi los mismos puntos de una maestría que fácilmente puede valer 40, 50 millones de pesos. Y si hago uno de formación académica, dos cursitos, uno de formación académica, pues me está dando también un punto. Y si hago dos, me está dando 2 puntos, que me da casi lo mismo que si hubiera hecho un doctorado, y esto lo hago rápidamente. Entonces, es importante poderlo analizar. Un EDTH académico me da un punto. Dos EDTH me da 2 puntos. Un EDTH laboral me da un punto. Esto en el profesional. Los EDTH tienen todavía una mayor ponderación en el componente técnico y asistencial, y ahorita lo vamos a ver. En total, pues en esa prueba de nivel profesional de valoración de antecedentes tendría 9 puntos. Ahí lo vemos. 5 en educación formal, 1 punto en educación informal. Ya lo hablamos que si tengo yo 160 horas o más, ya tengo la máxima puntuación. Y esto aplica para todos los niveles jerárquicos. Ahorita lo vamos a ver. Y la parte de educación para el trabajo y desarrollo humano,
de tipo académico con 2 ETHs, tengo los 2 puntos, que me da casi lo mismo que si hubiera hecho un doctorado, o uno laboral me da un punto. Para 9 puntos en ese lado. ¿Dónde están en ese 20% los otros 11? El otro 11% pues va a ser la valoración de experiencia, porque en este caso, a nivel profesional, la experiencia me da el 11% de la valoración o me da 11 puntos en el acumulado total. Pasamos al instructor CENOVA. El instructor CENOVA tiene unas particularidades también. Acá, ¿qué podemos precisar? Que acá en el profesional me evalúan educación formal de los niveles profesional, especialización, maestría y doctorado. Mientras que ya llevándola, esto es lo que me da el anexo técnico, pero ya cuando lo llevo a la tabla que nosotros hemos trabajado para nuestros afiliados y potenciales afiliados, y hemos mostrado acá que se va a tener en cuenta del nivel de educación formal. Si yo tengo un técnico profesional de más, es válido. Tengo una especialización técnica profesional, también me puntúa. Si tengo una tecnología adicional al mínimo requerido, puntúa. Una especialización tecnológica, que el SENA también la ha ofertado, me da puntuación. Si tengo una profesión de más, me da puntuación, una especialización, una maestría o un doctorado. Entonces, que es cuenta que acá en el nivel instructor CENOVA se amplían la educación formal desde técnica profesional hasta doctorado, dejando un margen mucho más amplio. Y para cada uno de esos certificados de más, me va a dar una puntuación. Ya como el nivel instructor tiene nada más un 10% en valoración de antecedentes, ese 10% en la mitad aplica para el criterio de educación de más y la otra mitad para el criterio de experiencia, pues vemos acá que esos 5 puntos se vienen en educación formal, en 2.5 puntos, perdón, en educación formal. En educación informal, 0,5 puntos, que es 160 horas o más. Y hace una diferencia entre 0,5 puntos en lo que es el componente de educación para el trabajo y desarrollo humano, desde el componente académico, y desde el componente laboral, 1,5 puntos. Y acá es donde nuevamente entra a jugar algo que es importante comprender. Mire que como un curso de formación académica que me brinda 0,5 puntos puede valer casi más que una especialización que me puntúa 0,36 puntos. Y me vale casi la mismo que una maestría de 0,64 puntos. Pues la naturaleza de los cargos de la función pública induce a que nosotros nos debemos preparar en la educación para el trabajo y desarrollo humano, sobre todo en esos cargos de instructor. Y eso implica que le da una puntuación considerable. Sé que se puede generar un debate en torno a esto. Sin embargo, vemos la importancia de poder desarrollar esa educación para el trabajo y desarrollo humano en aspectos puntuables. Porque aquel que diga, es que yo tengo una maestría, y aquel que diga, no, es que yo hice un curso de educación para el trabajo y desarrollo humano, pues van a quedar casi en el mismo nivel. Uno me puntúa 0,64, el otro me puntúa 0,75 en el ponderado final. Y ahí vemos el nivel de instructor normal. CENOVA, perdón, ese ya es el nivel de instructor específicamente para los cargos de instructor que tenemos nosotros de otras naturalezas en el SENA. Acá incluimos el instructor agrosena, donde se da una puntuación a cada cargo. Esa difiere un poco del instructor CENOVA. ¿En dónde difiere? En los niveles de educación para el trabajo y desarrollo humano. ¿Por qué? Porque acá sí me está diciendo, ven, si usted tiene 2 laborales, señor instructor o aspirante instructor, te vamos a dar 2 puntos. 2 puntos en el acumulado final. Si usted tiene solamente uno laboral, te damos 1 punto. Si tiene una educación para el trabajo y desarrollo humano de carácter académico, te vamos a dar 0,5 puntos. Si tiene la educación informal, 0,5 puntos. Eso en esos componentes de educación informal y educación para el trabajo y desarrollo humano. Ya analizamos los otros componentes, que es la educación formal, desde la técnica profesional hasta el doctorado, donde pues se pasa desde 0,28 puntos un técnico profesional, una especialización tecnológica 0,14 puntos, hasta el máximo que es 1,19, que es un doctorado, o una maestría 0,64, que está muy cercana nuevamente a un ETH académico de 0,5 puntos. ETH
de 160 horas por una institución debidamente avalada por una Secretaría de Educación Municipal o departamental. Ahí lo vemos para que ustedes lo analicen en la tabla, donde el peso porcentual de esa prueba va a ser 5 puntos. En toda valoración de antecedentes van a ser 10 puntos. Los otros 5 están orientados hacia el componente de experiencia y ese es el componente del nivel instructor. Ahora, pasemos al asistencial y técnico. El asistencial y técnico tiene todavía otras connotaciones. ¿Y cuáles son las principales diferenciaciones? Acá vemos lo que nos oferta el anexo. El anexo interpretado de otra manera para que quede más fácil de entender. El nivel técnico y profesional, como son cargos técnicos y asistenciales que se ofertan en este concurso, SENA 4, nos habla que solamente en educación formal se va a tener en cuenta el que aporte adicional al requisito mínimo un técnico profesional, una especialización técnica profesional, una tecnología o una especialización tecnológica. Ya lo hemos visto en otros videos, donde por decir, yo puedo apuntarme a un cargo técnico del SENA, un técnico administrativo o una carrera profesional de administración de empresas. Bajo el concepto de favorabilidad, la carrera de administración de empresas está superior a un técnico profesional en el núcleo básico de administración. Entonces, la carrera de administración de empresas me puede homologar o cumplir el requisito mínimo. Entonces, esa la utilizo ya en el requisito mínimo. Ah, que yo era tecnólogo. Listo, entonces el tecnólogo me lo empleo allá, ya no lo podría utilizar acá. ¿Qué voy a utilizar acá? Lo que no gasté en la verificación de requisitos mínimos. El ahorro con el cual yo logré pasar. Y en esa dinámica, pues tenemos que en el nivel técnico asistencial se tiene en cuenta de educación formal. Los técnicos profesionales, de más que tenga, la especialización técnica profesional que tenga adicional, la parte tecnológica adicional que tenga, una tecnología adicional o una especialización tecnológica. Y esto me da una puntuación. En la primera, la técnica profesional, 0,56 puntos de más y aporta una de más. En la especialización técnica profesional, 0,28. En la parte tecnológica, 0,98. Y en la especialización tecnológica, 0,5. Para 4 puntos en ese componente de educación formal. La educación informal, que no los cursos de 160 horas o inferior a 160 horas, pues voy a tener un punto. Si yo aporto 160 horas o más, voy a obtener un punto allí, en todo ese proceso. En el EDTH académico me dan un punto. Y si yo tengo uno laboral, me dan 2 puntos. Y si tengo 2 laborales, me dan 4 puntos. Si ustedes se dan cuenta, ahí son 10 puntos. Y dicen, venga, pero si en el anterior eran 5. Sí, claro, es que en el técnico asistencial, recordemos que en ese nivel jerárquico, la valoración de antecedentes corresponde a un 20%. De ese 20%, el 10% o 10 puntos en el acumulado total están orientados a educación, que es lo que les estoy mostrando en este momento. Los otros 10 van a estar en la valoración de antecedentes, que lo vamos a ver en unos momentos, relacionados con experiencia y demás. Cerrando ese proceso, pues quería mostrarles ya que también deberíamos y debemos en los próximos concursos aportar pues aquellos certificados de semestres terminados aprobados de instituciones debidamente acreditadas y de las formaciones que están relacionadas con las funciones del empleo. Acá vemos esa tablita donde me dice que si yo termino un semestre de un doctorado me da 1,1 punto. El puntaje máximo que puedo tener de semestres terminados son 10,7 puntos. Esto habría que llevarlo pues al porcentaje de ponderación de la prueba como tal, pero este ya es la parte del anexo técnico. ¿Qué es lo que le quiero mostrar acá? Que dependiendo si en valoración de antecedentes, por decir, yo tengo maestría en un nivel profesional y la estoy cursando en ese momento y puedo aportar los certificados, estos me tienen en cuenta por los semestres aprobados. 1,4 puntos, máximo hasta 5,7 puntos dentro de ese criterio, correlacionado con las matrices anteriores que he desarrollado. Y si ese nivel de empleo o de formación me lo están solicitando en el anexo técnico.
Ejemplo, yo veo que acá a un técnico y asistencial, pues tengo técnico profesional, especialización técnica profesional, tecnología y especialización tecnológica. En ninguna parte veo que me tengan en cuenta un doctorado. Entonces, acá un semestre de doctorado, pues no va a ser relevante para un cargo técnico o asistencial al cual me esté presentando, porque no es parte de los criterios de evaluación desde la parte de educación formal que me ha establecido el anexo técnico. Todo esto, pues, está enmarcado también en un marco normativo, donde, pues, hay una normatividad que lo hemos explicado desde el componente de formación para que lo tengamos en cuenta, de formación técnica, profesional y tecnológica. Y acá ya damos finalizado la valoración de antecedentes desde el componente de educación. Ahora analicemos cuánto vale la experiencia al mérito, el recorrido que hubiéramos efectuado. Criterios claves para puntuar la experiencia en la etapa de valoración de antecedentes. Básicamente, pues, nuevamente es de decir que la experiencia que se va a tener en cuenta acá es esa experiencia adicional al mínimo requerido. Esa experiencia adicional no puede ser, digamos, traslapada, es decir, simultánea en el mismo periodo. Ah, no, que en requisitos mínimos yo presenté 2 certificaciones de experiencia, yo trabajaba en el SENA y trabajaba en una universidad, por decir. Entonces, son experiencias de tipo simultánea las dos. No, se tiene en cuenta una y la que sirva más de concepto de favorabilidad a la persona. Se establecen que el máximo permitido son 44 horas semanales, de acuerdo pues a este anexo. Jornadas menores a 8 horas, pues se saca la proporción de acuerdo a esas 48 horas semanales para tener en cuenta cuánto fue pues la intensidad laboral que se tuvo en cuenta, teniendo pues que el máximo permitido 44 horas semanales. Y siempre se va a tener una distribución de ese tiempo excedente al mínimo requerido. El excedente de experiencia profesional relacionada aplica para experiencia profesional. Sin embargo, al contrario, no aplica. Si yo tengo experiencia profesional, pero no es relacionada, no me aplica para experiencia profesional relacionada. O el excedente de experiencia relacionada aplica para experiencia laboral. No se admite hacerlo en sentido inverso. Para ello, pues vamos a recordar la matriz que se ha dado para la ponderación de experiencia de acuerdo a los niveles que tengamos nosotros como requisito mínimo en la valoración de antecedentes. Y esto fue lo que se logró extraer del anexo. ¿Qué se decía? Pues que en el asesor, la parte de la experiencia, que son 100 puntos, la mitad va a ser contabilizada, perdón, de la parte de valoración de antecedentes, de los 100 puntos que tenemos, la mitad va para el nivel asesor, experiencia dale una puntuación, el profesional 55 puntos en experiencia, por eso cuando vimos valoración de antecedentes allá en educación era el 9% nomás, acá el 55 me da el 11% para completar el 20% en profesional, 50% en nivel instructor y 50% en nivel asistencial. Cada uno tiene unos criterios de acuerdo a lo que yo aporté más. Me están pidiendo experiencia profesional relacionada o experiencia profesional o laboral, dependiendo de los casos. Acá vemos esas matrices que hemos construido y qué es lo que queremos que se comprenda. Esta experiencia además no es que la persona que tiene 40 años o 30 años de experiencia, que seguramente habrán compañeros que tengan una experiencia amplia en el sector público y es válida, pero se coloca en una situación de igualdad con los compañeros que tal vez tienen menos tiempo de experiencia. Entonces, ¿qué habla el anexo técnico? Que hay 4 grupos de acuerdo a la verificación de requisitos mínimos que se establecen. Los empleos que se piden hasta 12 meses de experiencia mínima como requisito mínimo, va a haber una valoración de experiencia adicional de 360 días adicionales. ¿Qué significa eso? Cuando yo hago el análisis allá de mi OPED, me dice experiencia mínima. 12 meses de experiencia relacionada en un nivel instructor, ejemplo. Entonces, ¿qué me dice? Si usted logra tener 360 días adicionales, en ese caso, va a tener la máxima puntuación que le podemos dar por aportar experiencia adicional. ¿Qué significa esto? Básicamente,
que así yo puedo tener 20 o 30 años de experiencia, voy a estar en igualdad de condiciones con el joven que tiene menos experiencia. Hay empleos que tienen entre 13 y 24 meses. Ese es el grupo 2. A eso se le valorará los 720 días que me va a equivaler a 2 años más de experiencia. Quiere decir que si yo tengo como requisito mínimo 2 años que he gastado, con otros 2 años más, tengo la máxima puntuación que puedo obtener en experiencia. Es decir, que en ese caso tendría que aportar 4 años de experiencia para mínima para poder coger los puntos o la verificación de requisitos mínimos y los puntos extra en la valoración de antecedentes. Grupo 3 me habla de empleos que exigen entre 25 y 36 meses. Esos son esos grupos como tal. Para ellos se les va a valorar cargos con 1080 días adicionales. ¿Qué son 1080 días? Pues 3 años de más. Es decir, un empleo que me pida a mí 36 meses de experiencia, pues yo debo aportar mínimo 3 años de experiencia para poder quedar en el concurso. Y si quiero tener el máximo de puntuación en la valoración de antecedentes, otros 3 años, es decir, 6 años. Y para empleos que exigen 37 meses o más de experiencia, se valorará 1.440 días adicionales. Quiere decir 4 años. Esa es la forma, digamos, más sencilla de interpretar el anexo y lograr entender cómo mi experiencia puntúa de más, clasificándola en 4 grupos y doblando la experiencia que tenga requerida en cada grupo. Si me piden 1 año, aporto otro año mínimo de experiencia adicional para poder cumplir con la valoración de antecedentes y jalarme los puntos que yo tengo allí. La idea es que uno pueda jalar y lograr obtener la máxima puntuación en valoración de antecedentes. Entonces, desde la planificación, en el cargue de documentos, yo tengo que identificar que esa experiencia pues la cargue de manera adecuada. Y eso es casi regla general en la mayoría de concursos de méritos que se están estructurando por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ustedes van a encontrar esta otra diapositiva donde vemos acá ya la fórmula. Acá hacemos un caso práctico donde hay un empleo que dice que va a otorgar 40 puntos de experiencia por ese criterio. Entonces, ellos, como dicen, los certificados de días adicionales los dividen en 360 y lo multiplican por la puntuación y ahora tienen el puntaje, que es esa escala que son en puntaje hasta 100 puntos que ellos están desarrollando ahí. Entonces ahí se obtiene esa fórmula de esa manera para cada grupo. Siempre pues ellos establecen unos criterios de punto. Si nosotros lo llevamos ya a una interpretación, pues lo que se da de mensaje en ese momento es que mínimo yo debo aportar, de acuerdo al requisito mínimo adicional, al requisito mínimo que me haya establecido la OPE que esté concursando, otra experiencia de igual cantidad en meses para poder obtener la máxima puntuación. Acá me dice esto, donde me logra resumir en esa tabla que dice, en un requisito mínimo que me pide hasta 12 meses, aporte 360 días adicionales de experiencia. De 13 a 24 meses, aporte 720 días, que son 2 años. De 25 a 36 meses, aporte 1080 días, 3 años. Y de 37 meses o más que me pidan de experiencia, aporte 1440 días adicionales. Esta es una forma de poder entender la puntuación que vamos a utilizar en la valoración de antecedentes y que siempre, como ya lo hemos indicado en otros videos, se va a tener en cuenta una valoración con una parte entera más 2 decimales truncados, es decir, no son de forma proximal que la podemos manejar, sino que es 65,99, pues sea 65,99 es lo que usted obtuvo. Entonces siempre se maneja con 2 decimales truncados la puntuación que se va a obtener allí, que me dio 65,3599 los decimales, ¿no? 65,35, 64,35, el resultado que yo haya obtenido. Recuerda que solo se considera la experiencia debidamente certificada en la mayoría de los cargos relacionados al cargo. Esto es parte de la puntuación que nosotros hemos logrado entender a partir de los acuerdos y los anexos técnicos, que esta valoración de antecedentes sea algo analítico para ustedes, que la inscripción en cualquier concurso no sea un tiro al aire, como lo dice acá esta diapositiva,
y que logremos tener esos tips para la postulación y para la valoración de antecedentes en esta clase de concursos al mérito público. Nosotros desde Sindecena ya estamos finalizando esta presentación, este video tutorial de aspectos puntuables. Espero que para todas y todos los compañeros que van a participar y se encuentran participando en estos concursos de mérito sea importante. Este fue específicamente concursos en A4, pero la mayoría de concursos de entidades del Estado se enmarcan en unos criterios similares en la forma de puntuación. Les agradecemos desde Sindecena y nos encontraremos en la próxima oportunidad.